Bien, continuamos con nuestro último ponente en esta jornada de seguridad del Instituto de Seguridad Minera. Nuestro siguiente ponente es Jessit Torres Fajardo, con el tema ¿Por qué es importante conocer la cultura de seguridad de mi organización? Él es gerente de proyectos de transformación de cultura Intertech Colombia S.A. Un breve resumen de su expertise profesional: es gerente de proyectos de intervención de la cultura de seguridad industrial en Intertech, compañía multinacional con presencia en 140 países, dedicada al aseguramiento total de la calidad, consultor y conferencista con 16 años de experiencia asesorando a empresas de alto riesgo en los sectores hidrocarburos, minería y energía, entre otros. Administrador de empresas, especialista en seguridad industrial, coach multidimensional, ha realizado estudios de ciencia de comportamiento en la Universidad de los Andes de Colombia y estudios en cultura de seguridad en la Universidad San Andrés de Argentina. Es Change Practitioner en gestión del cambio, expositor conferencista en temas de liderazgo y transformación de cultura organizacional en el Congreso Líderes para Líderes de ASONAP Colombia. Jessit, bienvenido a esta jornada de seguridad y muchas gracias por tu participación. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. De verdad que me siento pues, muy contento y muy honrado de poder estar participando en este importante conversatorio. Primero quisiera confirmar que estén escuchando correcto mi audio y estoy viendo mi pantalla, ¿está bien? Te escuchamos un poquito lejos, Jessit. La presentación ya está bien difundida, pero tu audio un poquito lejos. Perfecto. Déjenme saber. Ahí es mejor un poquito. Sí. Se te escucha mejor. Perfecto, perfecto. Bueno, listo. Muchas gracias a todos por la invitación. Voy a contarles una breve experiencia de lo que durante estos últimos años de trabajo hemos venido encontrando en las diferentes compañías a las que hemos trabajado. ¿Por qué es importante conocer la cultura de seguridad de nuestras organizaciones mineras? Pues primero que todo quisiera arrancar por aquí mostrándoles un poco de algunos eventos de seguridad que están en la mente de muchos de nosotros por diferentes situaciones que pueden haber sucedido. El primero de ellos sucedió en el año 1986, el transbordador Challenger. Muchos de nosotros vimos o estábamos ya en esos momentos y veíamos cómo en la televisión se mostraba la manera en la que este transbordador lamentablemente explotaba y como un resultado de 7 víctimas, toda su tripulación había fallecido. Esto sucede hace ya 36 años atrás y aunque existió una falla principalmente rings que se utilizaban y eso permitió que el combustible pues generara esa explosión que nosotros vimos, vale la pena en este momento hacer una reflexión y es que la Comisión Rogers, que fue la comisión que delegó en ese momento el presidente de los Estados Unidos, de Ronald Reagan, encontró algunos elementos que sugieren, como lo ven ustedes allí en la presentación, dice, determinó que la cultura organizacional de la NASA y el sistema de toma de decisiones habían contribuido al accidente. Quiero que tengamos esto en mente porque esto llama la atención de lo que vamos a estar hablando durante estos minutos que siguen. Quisiera compartir otra situación que se presentó esta vez en el sector de hidrocarburos, refinería de Texas, en Houston. Básicamente se presenta una explosión también en donde 15 personas desafortunadamente pierden la vida y más de 200 heridos tenemos en esta explosión. Nuevamente se realiza una investigación, se encuentran las diferentes causas. Habían, como todos los que estamos aquí sabemos que los accidentes son multicausales, es como una especie de rompecabezas que vamos encontrando que alguien o algo empieza a colocar una pieza y eso es finalmente lo que nos lleva a que suceda como tal el accidente. Pero llama la atención nuevamente que la Junta de Seguridad Química, o sea, un tercero que realiza la investigación, detecta deficiencias organizativas y de seguridad en todos los niveles de la corporación que estuvo en este caso involucrada. Y finalmente, un evento también que creo que es uno de los más complicados que hemos tenido en la industria química es el desastre de Bhopal.
situación que se presenta en el año 1984 entre el 2 y 3 de diciembre, paradójicamente en horas de la noche, como todos ustedes saben, en los turnos de la noche, en donde podemos decir que somos más vulnerables, se presenta este incidente en donde deja una cifra de 25.000 personas que fallecen y más de 500.000 heridos. Es una cosa de grandes proporciones, podríamos catalogarla también como un tema de seguridad de procesos y por supuesto en la investigación arroja un desconocimiento del riesgo potencial de la planta, había material almacenado más allá del que se podía controlar ante una emergencia, equipos con falta de mantenimiento y otras causas que se encontraban en la investigación. Esta reflexión que he querido compartir con ustedes me lleva a pensar que en todas estas investigaciones se ha realizado por terceros, encontramos que se nombra la palabra cultura organizacional y cultura de seguridad. Esto es muy importante porque hoy hablamos de cultura de seguridad, pero en estos años, en los años 80, donde empezábamos a ver las primeras diapositivas, es de las primeras veces que se toca esa palabra, cultura de seguridad. Y hoy quiero compartir con ustedes qué es esto, por qué es importante y algunos acercamientos que nosotros deberíamos tener a estos conceptos que son tan importantes. Quiero, por supuesto, compartir también algo de lo que nosotros hemos visto en minería. Tenemos acá un resumen de los principales accidentes a nivel mundial en minería, de las diferentes formas que tenemos de minería. Desafortunadamente China, que presenta pues uno de las tasas más grandes de accidentes, y también sabemos que es una de las industrias de alto riesgo, aunque también sabemos y conocemos bien, lo comentaron nuestros dos expositores, compañeros, cómo se ha venido implementando y cómo se ha venido analizando las causas para poco a poco ir colocando equipos y maquinaria que nos permitan disminuir o mitigar en muchos casos el riesgo. También quise compartir algunas de las estadísticas. Yo soy colombiano, resido aquí, aunque he viajado a Perú por varios temas de trabajo. Me puse a la tarea de mirar las causas de las mortalidades o de las muertes ocurridas en Colombia, en mi país, y encuentro cómo la explosión causando esto son estadísticas del año 2020, tenemos el 27%, atmósferas viciadas el 23% y derrumbe el 26%, siendo estas las principales causas de muertes que han ocurrido en mi país. También quise consultar un poco sobre las estadísticas que tenemos en Perú, encontrando también que ustedes han venido desarrollando pues una importante base de datos y una importante infraestructura en todos los temas de seguridad. También como ustedes han podido venir catalogando estos accidentes que suceden, estos en el caso del 2021, 63 accidentes, y cómo las categorías que están ahí determinadas nuevamente también por derrumbes de caídas o derrumbes de tierra, caídas de objetos, otros tipos de caídas de personas, etcétera, espacios que pueden llegar a ser también altamente tóxicos en espacios confinados, que vienen presentándose también las diferentes mortalidades. Sin embargo, quiero compartir esta reflexión con ustedes. Si bien es cierto que la investigación de los accidentes, tanto en Colombia como en Perú, que lo acabábamos de ver, encontramos nosotros las causas de los accidentes porque es muy importante identificar la causa, es muy importante llevar una data, es muy importante identificar cómo vamos a evitar que esto vuelva a pasar. No podemos perder de vista esos tres primeros slides que vimos en donde cuando se hace la investigación y normalmente cuando un tercero viene y hace la investigación, porque todos los que estamos aquí que trabajamos en SST, en salud y seguridad en el trabajo, sabemos que las investigaciones tienden muchas veces a buscar la responsabilidad de una persona y muchas veces del trabajador. Pero me llama la atención cómo en estas tres investigaciones que les mostré al principio se habla de una cultura, un sistema de toma de decisiones. Es decir, no estamos únicamente quedándonos en la causa, que si bien es cierto, ojo con esto, yo no estoy diciendo que no sea importante encontrar la causa, catalogarla, como veíamos ahorita en las estadísticas,
no deberíamos nosotros quedarnos ahí, sino que deberíamos empezar a hablar de cómo es toda nuestra cultura organizacional, y hacia allá es que vienen los siguientes slides y es la idea que quiero compartir con todos ustedes. Venimos entonces hablando de cultura y la pregunta que uno debe hacerse es, pues entonces, ¿qué es cultura? Y para luego hablar de cultura de seguridad. A mí me gusta mucho una definición que plantea esta escritora Caroline Taylor, donde ella dice que básicamente la cultura es todos aquellos patrones de comportamiento que tiene un grupo de personas determinado, no necesariamente en la organización, puede ser la cultura de mi familia, la cultura de mi área. Yo puedo trabajar en un área específica dentro de la organización y puedo tener una cultura específica ahí, la cultura organizacional, la cultura de país. Por supuesto que somos latinoamericanos, pero entre nosotros hay ciertas diferencias culturales que es lo que hace que sea tan rica esta región del mundo en particular. Entonces, esto crea una serie de creencias, de valores, que ya vamos a hablar un poquito de eso, que al final es lo que vemos nosotros de manera visible como un comportamiento. Entonces, esa gráfica que ustedes ven ahí dice que se basa en los valores, y esto es muy importante. Definitivamente la cultura organizacional, estamos hablando ahorita de cultura organizacional, luego hablaremos de cultura de seguridad, que tiene algunas diferencias allí. Reposa, o la base son los valores. Y aquí me gusta mucho un punto que también plantea esta autora, Caroline Taylor, y es que los valores no son los que nosotros ponemos en nuestra misión y visión. Esos son, para mí, con todo respeto, intenciones de cómo nosotros debemos comportarnos seguidos de esos valores. ¿Por qué digo que no son? Porque los verdaderos valores son los que se viven en el día a día, son los que se viven en el sitio de trabajo, son los que se viven en los talleres de mantenimiento, son los que se viven en las oficinas de las organizaciones, son los valores que se viven en los comedores. Cada uno de esos comportamientos que nosotros estamos viendo son los verdaderos valores de la organización. Ojalá, y ese es el ideal, que estén alineados con los valores que todos tenemos publicados y que nos entregan en los diferentes libros, brochures y otras herramientas. Ese es el principal objetivo. Entonces, muy importante entender que si bien el valor puede estar escrito, no necesariamente es el valor que se está viviendo en los sitios de trabajo. Y luego hay tres pilares que ella comenta, y es el tema de los comportamientos, que son los comportamientos. Básicamente lo que es visible. Yo puedo decir que soy una persona, voy a decir, muy abierta a la comunicación, pero mi comportamiento es completamente contrario. O sea que el valor realmente lo puedo ver y lo puedo medir y lo puedo identificar a través del comportamiento. Luego ella habla de los símbolos. ¿Qué son los símbolos? Bueno, los símbolos son todas aquellas acciones que nosotros tenemos, que hacemos organizacionalmente. Aquí me voy a ir metiendo ya hacia el tema organizacional, que dan mensajes muy importantes. Por ejemplo, si yo tengo un premio a la innovación, ese premio a la innovación, en términos culturales, vendría a ser un símbolo. Es decir, le estoy diciendo a toda mi organización, innovar es importante para nosotros y es tan importante que lo estoy premiando. Eso es un símbolo. Símbolo pueden ser cosas, y todo esto puede ser planeado o no planeado. Símbolo, por ejemplo, recuerdo yo en una organización que me decían, aquí somos una compañía de puertas abiertas, todo el mundo puede hablar con todo el mundo, no hay ninguna traba para poder ejercer esta comunicación. Y recuerdo que la visita que hice a las oficinas, todas las lugares donde podíamos acceder a los principales líderes tenían puertas, y las puertas estaban completamente cerradas. Eso es un símbolo. Yo puedo decir a la gente, soy de comunicación abierta, mi organización es de comunicación abierta, pero el símbolo genera otro tipo de mensaje, o lo que podría llamarse también desde el punto de vista de cultura los ritos. Ritos son aquellas cosas que también hacemos que la gente ve, pero que envían un mensaje contradictorio. Por ejemplo, otro caso que recuerdo yo mucho, visitando un sitio de trabajo, un campo de trabajo, donde había muchísimos accidentes, y principalmente como en
muchas de nuestras industrias de alto riesgo, los contratistas eran quienes más se accidentaban, el 80% tiende a ser la mano de obra, son nuestros contratistas, por lo menos en el caso de las compañías petroleras mineras, creo que compartimos ese punto. Y recuerdo mucho que había una campaña que decía, todos somos iguales, tratando de vender la idea de que tanto los directos como la contratista éramos iguales. Sin embargo, recuerdo haber visitado un campo petrolero y veníamos todos en la camioneta, veníamos entrando al comedor y el comedor donde almorzaban o comían los directivos de la empresa era uno, con todas las comodidades, aire acondicionado, etcétera, y el comedor donde comían los contratistas era otro donde no había aire acondicionado. Eso es un símbolo, en donde yo puedo estar diciendo algo, pero realmente lo que estoy haciendo y el mensaje que estoy enviando es, no, tú no eres igual a mí. Te lo estoy diciendo para que cumplas las metas y lo logres desde el punto de vista de seguridad, que es lo que me interesa, pero no eres igual. Es muy importante también tener en cuenta eso. Y por último, el tema de los sistemas. Los sistemas no me refiero a los sistemas de cómputo, me refiero a los sistemas de gestión. Una organización debe tener un sistema de gestión alineados con sus valores. Vuelvo y pongo un ejemplo. En alguna organización queríamos implementar un sistema de reporte de desvíos y le dijimos a todos los trabajadores que no importaba, que no íbamos a tomar represalias ante las situaciones de lo que se reportara como tal en desvíos, pero cuando fuimos a ver, todo el sistema de gestión estaba diseñado para que no se reportara, es decir, las herramientas no eran ni leídas por nadie, no llegaban a ningún tipo de matriz, no se le daba ningún tipo de retroalimentación al colaborador que reportaba, es decir, el sistema de gestión no estaba preparado para lo que yo quería implementar. Entonces, voy resumiendo con esto. La cultura descansa sobre unos valores, ojo que el ideal es importante que esos valores sean los que está viviendo la gente en el día a día, que se pueden medir a través de los comportamientos, a través de los símbolos que están sucediendo y a través de que nuestros sistemas de gestión estén preparados precisamente para todo eso que nosotros queremos implementar. Eso, de alguna manera, es la manera en la que podemos interpretar la cultura. Ahora nos vamos metiendo en el tema de seguridad. Ya sabemos lo que es la cultura, ahora metámonos en el tema de seguridad. Y creo que todos los que estamos aquí hemos escuchado hablar de estas diferentes fases que han sucedido en el tiempo. Hablamos de una era de los 60s y los 80s donde era muy importante la parte técnica, sigue siendo importante, pero creo que ese era el foco, toda la parte de hacer que las máquinas fueran más seguras, toda la parte de las guardas de protección para evitar que nuestros colaboradores y nosotros mismos nos accidentáramos. Eso generó una disminución en los accidentes muy importante. Luego entramos hacia la era, después de los 80 hacia los 2000, en toda la parte de la gestión, los sistemas de gestión, tanto los de calidad como luego van viniendo los de seguridad industrial y salud. Han sido muy importantes porque han permitido que todos tengamos una base sobre cómo trabajar, qué medir y qué hacer cuando esas mediciones no están dentro de los rangos esperados. Sin embargo, vienen casi finalizando los 2000, empezamos a hablar nosotros de toda la parte de seguridad basada en el comportamiento, seguridad basada en valores, y aquí lo hemos resumido en la integración de los factores humanos y organizacionales de la seguridad, es decir, la actividad humana, entender que como humanos no somos máquinas, sino que tenemos todo un mundo bastante complejo en el interior, pero que podemos influenciar muchísimo los sitios de trabajo, y ahí es donde entra todo este tema de los factores organizacionales. ¿Qué cosas sí puedo yo manejar para poder influenciar en los sitios de trabajo? Importante de esta gráfica es que los tres elementos son supremamente importantes. No puedo pretender yo mejorar mi gestión de seguridad únicamente trabajando en la actividad humana, en los factores humanos y organizacionales, si no tengo unos mínimos técnicos en la operación y si no tengo unos mínimos del sistema de gestión que garanticen una trazabilidad y sobre todo una sostenibilidad en el tiempo. Entonces, vamos viendo cómo esto se ha ido uniendo y cómo vamos nosotros hablando de la importancia hoy de trabajar en la cultura de seguridad en las organizaciones, teniendo en cuenta los desarrollos que hemos venido teniendo durante todos estos años. Y acá quiero hacer esta reflexión para ir entrando en la parte final de la presentación.
es que la cultura de seguridad hace parte de la organización. Por eso, todos ustedes que me están escuchando acá, que nosotros tenemos intenciones de implementar programas de gestión para mejorar la cultura de seguridad, tradúzcase esto en aumentar el liderazgo de nuestros líderes, en mejorar el desempeño, en aumentar los comportamientos seguros, disminuir los comportamientos de riesgo, como nosotros le hayamos llamado, aumentar el reporte, etcétera. Todas estas gestiones únicamente se podrán realizar si nosotros tocamos la cultura organizacional. Uno de los grandes desafíos que nos hemos encontrado durante estos años es que entramos a hacer implementaciones en cultura de seguridad, pero debemos ser conscientes que realmente estas implementaciones deben sí o sí tocar a la organización, deben tocar otras áreas de la organización, como el área de talento humano, como las áreas de abastecimiento, como las áreas de contratistas, como las áreas financieras. Sin el involucramiento de ellos es muy difícil lograr una verdadera transformación en la cultura de seguridad, porque la cultura de seguridad está inmersa en la cultura organizacional, sobre la que tenemos y debemos gestionar varios elementos. Les voy a poner un ejemplo de la práctica. Muchas veces nos enfrentamos a estas diferentes iniciativas en cultura de seguridad y yo siempre me encuentro con una palabra que se llama selección. ¿Por qué selección? Porque esa palabrita, y la he traído aquí en estos 3 ejemplos que ustedes ven en pantalla, selección de los nuestros colaboradores, y la pregunta es, ¿cómo selecciono yo al colaborador? No importa el rango que sea, no importa si estoy hablando del vicepresidente o el presidente de la compañía, o si estoy hablando de un trabajador directamente de la mina. ¿Cómo lo selecciono? ¿Qué elementos tengo yo para poder identificar cuáles son sus habilidades, no solamente técnicas, sino sus habilidades en temas de seguridad y en temas de liderazgo, por ejemplo, en seguridad? Puedo identificar que de pronto no las tenga, eso no es problema. Lo importante es identificar que no las tenga y generar un plan de trabajo para poderlo acompañar. Pero uno de los grandes problemas que yo he visto en las organizaciones es que tenemos colaboradores que son muy buenos técnicamente, pero que no les hemos enseñado varios elementos en seguridad, y me refiero principalmente, por ejemplo, con los líderes. Líderes que son muy buenos en lo que hacen, cargos estratégicos que son espectaculares en lo que hacen, pero que no les hemos enseñado y no hemos identificado las brechas que traen en términos de seguridad, que no tienen por qué saberlas, porque muchos de estos cargos se contratan es por la habilidad técnica que se requiere. Pero es muy importante entonces la palabra de la selección de los colaboradores. Y por supuesto, ¿cuántos de nosotros nos hemos enfrentado a investigaciones de accidentes donde encontramos que una de las causas era la habilidad del colaborador? Entonces yo siempre me devuelvo, ¿y qué hicimos desde el inicio? ¿Qué hicimos desde la contratación? Siguiente punto, selección de proveedores. ¿Cómo es el proceso en que la organización selecciona nuestros proveedores? Me he encontrado, y para muchos de nosotros, en que a veces el área de proveedores y de abastecimiento recibe la orden de seleccionar al proveedor más económico. ¿Y esto qué implicaciones puede tener en los temas de seguridad? Enormes. Desde las mismas piezas, desde los mismos repuestos, desde la misma mano de obra de mantenimiento. No estoy diciendo que tengamos que escoger el más caro. No, significa que no puede existir únicamente la variable de seleccionar al proveedor más económico, sino que deben existir otras variables. Pero miren cómo nuevamente la selección, y no estoy tocando nada en el sitio específicamente de trabajo, no estoy hablando de los operarios, estoy hablando de cómo la cultura organizacional puede y está influenciando nuestra cultura de seguridad. Y finalmente la selección de contratistas. Muchos de los eventos a los que yo he podido participar, hablo de investigaciones de accidentes o incidentes, están relacionados con nuestros contratistas, y la pregunta que yo siempre hago es ¿cómo he seleccionado yo ese contratista? ¿Cómo lo he acompañado? Esas son 3 preguntas que siempre debemos hacernos desde el punto de vista de cultura. Por eso, cuando nosotros hablamos de cultura de seguridad, siempre la reflexión que yo hago es, estamos hablando también de cultura organizacional y tenemos que involucrar a varias partes dentro de esta conversación. Quiero ir finalizando con este punto. Todos hemos visto este iceberg que ha sido bastante explicado en muchos modelos,
El iceberg básicamente nos sirve para mostrar cómo solo vemos algo, que es en lo que está en la parte de arriba, entonces solo vemos el comportamiento del individuo, cualquiera que éste sea, colaborador de la organización, pero lo que no vemos son todo lo que está de fondo, la manera de pensar, las percepciones, las representaciones, las creencias, los valores, y esos a su vez están influenciados por la organización, por la sociedad y por el colectivo, que es el grupo de trabajadores, el grupo con el que directamente yo trabajo, la cuadrilla, por ejemplo, influencia directamente sobre el comportamiento de nuestros colaboradores. Entonces, es muy importante entender que cuando hablo de cultura organizacional, cuando hablo de cultura de seguridad, perdón, hablo realmente de la cultura organizacional que debo involucrar en esta conversación a toda la organización, que puedo estar dejando por fuera en algún momento a personas y decisiones que, si bien no están cerca de la operación, influyen en ella, y que finalmente nosotros como individuos estamos altamente influenciados por el lugar donde nos estamos comportando, y eso no se puede obviar. Todos ustedes, de pronto la pregunta que harán, algunos ya habrán hecho muchos análisis de cultura organizacional en sus diferentes compañías, otros no, otros estarán a punto de hacerlo. La pregunta que surge es, entonces, ¿cómo identificar cuál es la cultura de seguridad de mi organización? Y cuando uno hace una pequeña búsqueda por Google, ustedes se encuentran con muchas opciones, diferentes modelos latinoamericanos, modelos americanos, de Norteamérica, Estados Unidos, modelos europeos. Hay gran cantidad, algunos con herramientas gratuitas, otros con compañías consultoras. Lo importante aquí, y son son realmente 5 consejos, 6 consejos que les quiero dejar a ustedes cuando se quieran involucrar en este tema de investigar la cultura organizacional. Por favor, acompáñense, no sea juez y parte, porque es difícil a veces desligarse, verse a sí mismo y ver las situaciones que pueden estar afectando, o cómo yo estoy afectando positiva o negativamente la cultura de seguridad. Entonces, es preferible que venga alguien, un tercero, puede ser una compañía consultora, puede ser un consultor independiente, puede ser un ex trabajador, alguien que tenga una mirada y que ya no tenga los intereses directos sobre la organización. El segundo consejo es que sea un modelo holístico. Fíjense que, si bien hablábamos de seguridad, les comenté que era importante hablar de toda la organización, no centrarnos específicamente en seguridad. Es un modelo holístico que tenga un alto involucramiento de toda la organización. En diferentes momentos, no a todo el mundo se toca de la misma manera, pero que exista un alto involucramiento, que tenga una experiencia de la firma, por supuesto. Apertura a querer escuchar, este es un tema muy importante, yo lo relaciono mucho como cuando uno va a una terapia de pareja, y es que uno va a veces pensando a esa terapia de pareja para que el terapeuta le diga a mi pareja lo que tiene que cambiar. Y muchas veces nosotros, cuando nos metemos en estos procesos de cultura de seguridad, queremos que el consultor le diga a toda la organización lo que tiene que cambiar, pero cuando me lo dice a mí, ya no estoy tan preparado. Es muy importante tener una apertura, entender que me voy a tener que tener un cambio también yo, y que hace parte precisamente por el beneficio de la organización, y a eso le denominamos querer escuchar. Y finalmente, cualquiera que sea la opción que ustedes tomen, planificar y seguir un método. Hay fases. Por lo general, siempre se arranca con un diagnóstico, depende el modelo que ustedes escojan, pues habrán ciertas fases. Luego vendrá una fase de mostrar el resultado, ponerse de acuerdo de ese resultado, qué quieren ustedes lograr, cómo lo quieren lograr. Luego diseñar las fases de implementación, los indicadores, empezar la implementación y finalmente un cierre. Por lo general, casi siempre estos procesos van de esa manera. Para finalizar, quiero dejarles algunas herramientas que ustedes pueden utilizar en sus organizaciones. La primera es la página del Instituto ICSI, Instituto para la Cultura de Seguridad Industrial, con sede en Francia. Está en español, tiene muchísima información que ustedes pueden empezar a descargar e implementar en sus organizaciones, desde los temas de liderazgo, desde factores humanos y organizativos, desde las organizaciones altamente seguras. Entonces hay muchísima información allí. Por supuesto, Visión Cero, que hace parte de esta campaña a nivel mundial de llegar
a ese ideal de que no tengamos daños en nuestras organizaciones. Esa página que ustedes ven ahí se llama 7goldenrules.com. Trae un diagnóstico automatizado que ustedes pueden hacer de manera gratuita en su organización y funciona en cualquier dispositivo, entonces por ahí pueden arrancar también, y además de que hay muchísimos recursos que también podemos utilizar para empezar a trabajar sobre la cultura organizacional. Y finalmente, en Intertech, que se ha desarrollado también un cuestionario sencillo con 10 preguntas para poder identificar cómo está esa cultura de seguridad en las organizaciones. Pues este es un breve acercamiento que quería compartir con ustedes, y por supuesto si hay preguntas acerca de lo que hemos tocado, pues bienvenidas y muchísimas gracias por el espacio. A ti. Y bueno, como comprenderás, sí, hay varias preguntas, porque sí has tratado de hacer un acercamiento para un tema muy amplio, ¿no? Muy amplio, muy corporativo que se da a entender. A ver, la primera pregunta, por favor, estudio. A ver si lo podemos mostrar. Ahí está. Es de David Rocky Quispe Roque. ¿Con qué metodología podríamos implementar la cultura de seguridad en la empresa? Bueno, muy bien, hay muchas metodologías, particularmente una que a mí me gusta y que creo que está al alcance de todos es la que plantea Visión Cero, sobre todo porque plantea herramientas que pueden ser de autoevaluación y algunas herramientas que puedo ir utilizando. Entonces, esa me parece que es una metodología bastante interesante. Otra metodología que también podríamos buscar y está ampliamente desarrollada y probada es la que se utiliza en NOSAC 50. NOSAC 50 tiene una página donde ustedes pueden encontrar y descargar muchísima información, inclusive herramientas también para poder hacer parte de este acercamiento y de esta medición. Sin embargo, el consejo, como se los digo, siempre es importante que, si bien ese es un primer acercamiento y generar estas inquietudes, vale la pena que en Perú y en donde quiera que ustedes estén, empiecen a buscar un poquito quién podría acompañarles. Yo recomendaría esas dos, principalmente porque están abiertas, están en español y hay muchísima información. Visión Cero y NOSAC 50. Bueno, metodologías y herramientas prácticas, ¿no? Para poder implementarlas inmediatamente. Bien, tenemos una siguiente pregunta, por favor, estudio. ¿No? Ok. Jessy, muchas gracias por tu participación en esta jornada de seguridad del Instituto de Seguridad Minera. Y nada, esperamos tenerte pronto con algunos temas mucho más interesantes. Muchas gracias. Claro que sí, gracias. Bien, pasamos, por favor, para los anuncios finales y luego